Y aquí me dice, pérdidas estimadas. Me ha dado por defecto un 14%. Estas pérdidas son las que tienen que ver en la estimación de un tipo, con pérdidas en el inversor, en el cableado, por ensuciamiento, el transformador. Vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así sin moverlo. Si a lo mejor algo lo cambiaríamos, pero nos recomiendan ese, voy a dejarlo así. Lo pongo en freestanding, es decir, no lo pongo sobre un tejado. Luego lo haremos, pero digamos, interrefrigerar mejor. En liquid integrated es que por debajo de agua puede el calor y se va a calentar más. Por lo tanto, va a haber más efecto de temperatura. Voy de momento a dejarlo en frío. Inclinación. Me he dicho que la óptima, lo podría poner aquí los 15, ¿no? Pero es en torno al 35. Bueno, es lo poco que optimice, pero vamos, va a salir esto. 35 grados es la inclinación que quiero que tengan los paneles. Azimut, hombre, pues mirando hacia el sur, para que sea lo mismo. De momento no voy a poner tracking option, que son, si quiero que tenga seguimiento solar, un eje a dos ejes, no lo voy a poner. Y voy a poner que quiero que me enseñen gráficas y voy a poner también ¿vale? Y le doy a calcular. Me ha costado esto menos de un minuto, ¿verdad? Ya tengo aquí los resultados. Vamos a ver lo que me dice. Mira, lo que me dice es que me va a salir en esta localización la ciudad de Zaragoza una potencia de paneles de 1 kilovatio de silicio cristalino tiene unas pérdidas por temperatura del 10%. Eso es lo que pierde por temperatura. Eso lo ha calculado. Vosotros lo sabréis calcular un poco más adelante. De hecho, lo calcularemos bien en la segunda siguiente. Bueno, más o menos, de momento nos puede servir con 10 puntos. Y otras pérdidas por irradiancia, cuando el ángulo viene muy inclinado, hay más reflexiones que si tiene perpendicular, ¿verdad? Por el Fresnel. 2,8. Y esto lo hemos dejado como por defecto, cables inversor 14%. Pérdidas combinadas 25,2. ¿Qué significa esto? Esto es un PR del 75%, del 74%, es decir, lo que hemos estimado. ¿Vale? Aquí nos sale que las pérdidas son del 25%, es decir, que el PR traducido es 74,2. Este es el PR que nosotros usamos. Y aquí me sale la tabla, en donde las H's son la irradiancia. ¿De qué valor habíamos partido nosotros de irradiancia? ¿Cuántas horas equivalentes? 1690. ¿Qué pone ahí? 1690. Luego prácticamente estamos considerando, eso sí, con la inclinación ya buena, 1690. Nosotros hemos dicho 1680. Pero bueno, ya os he dicho que es que esa radiación que nos daban no me la creía con el perfil tal, ya considerado sobre su perfil inclinado. Efectivamente coincide más o menos con los valores que hemos tomado. Y con esta radiación y estas pérdidas, un kilovatio, ¿cuánto me dice que produce? 1260 kilovatios hora al año. Esto en enero, esto en febrero, esto en marzo, esto en abril, al cabo del año, 1620 kilovatios hora. No hay nadie que haya. Bueno, este 1300 le ha. Perdón, no, 1620. No, 1200. ¿Alguien ha sido con 1200 por ahí? Bien. Este, 1200 ha necesitado 952 vatios. Obviamente, 1260 necesita 1 kilovatio. O sea, sale exactamente lo mismo que hemos dicho nosotros. Vamos a hacerlo de otra manera. Ha habido un compañero que ha mencionado una potencia de 1300. Bueno, como esto es muy rápido, vengo aquí y pongo, simplemente para ver si sale el mismo número. En vez de 1, pongo 1,3. Le doy a calcular. Por 1,3, ¿cuánto me dice que sería la producción anual? A mí me da error, no carga. ¿Te carga? Sí. No ha puesto coma, ¿eh? No, que no hay internet. No hay internet. Vale, sí que me calcula. Ahora, ya calcula, fíjate.
1300, ¿cuánto dice que produce? 1640. Ahí está. 1648. O sea, lo hemos clavado. O sea, lo que hemos hecho nosotros es lo que dice el programa. Podéis hacerlo cada uno con vuestro número. Por ejemplo, el compañero que le salía menos, el que solamente necesitaba 430, pues me iría aquí y pondría 0,43, a ver si lo solamente 0,4, pero no, en el otro 0,43, no, ahí no. Ah, $2,6, 2,5. Al compañero que ha puesto que necesitaba 430 vatios, no sé si nos lo habrá cogido, 0,4, ahora se ha quedado con 0,4, 542. El compañero necesitaba 547. En fin, así podéis, por ejemplo, alguien que le daba un número redondo más o menos, este que le daba 800, bueno, en fin, y así sucesivamente, 800, que necesitaba 800 al 1015, pues bueno, 815, por supuesto, la última de su 800, 0.2. 800 da 1010, 1015. Bueno, en fin, lo hemos hecho rápido, pero lo hemos hecho, sale lo mismo que el PVGIS. ¿Ventajas del PVGIS? Pues que de momento me ha escrito ya algo que de momento no sabía yo cómo lo hacía, que eran las pérdidas, ya me las deja claras. Por el 25,2 yo he puesto el 25, pero ya me deja claro que las pérdidas por temperatura son del 10. Vamos a poner la misma instalación, por ejemplo, de 1 kilovatio, y la vamos a poner. ¿Hay alguien de Europa, del norte de Europa aquí? Vamos a poner 1 kilovatio. Os recuerdo, en España produce 1260. ¿Cuánto produce en París? Galicia. En París. Pues aquí me he dicho 1260, pero en París 900. Es decir, en París hará falta más metros cuadrados, más potencia, más dinero. ¿Cuánto Londres? Bueno, Londres sea fácil. Yo recuerdo que han puesto 3.500 megavatios, 868, lo que es 1.200. Y por ejemplo, en Londres, por ejemplo, que estaba aquí, ¿qué pérdidas por temperatura hay? 7 cosas. Es decir, aquí claramente tiene menos pérdidas, por lo tanto, las pérdidas combinadas del 23, no del 25. Es decir, allí cada kilovatio, digamos, pico, tiene menores pérdidas, pero como hay menos radiación, al final produce menos kilovatios. Bueno, si acaso por ver un poquitín más de alguna cosilla, si nos vamos, alguien desde el Pirineo. ¿Alguien sabe algún pueblo del Pirineo que tenga montañas en el sur? En la altura. En la superficie, o la Tajada del Sol. Ahí se reporta. Ahí sale. Ese es el perfil de la montaña. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que en este sitio, en las primeras horas, en las últimas, incluso en algunas horas centrales de los meses de invierno, no va a producir. Aún así, va a producir al cabo del año 1190, más que en París, más que en Londres. ¿Y por qué? Porque tiene unas pérdidas del 9,6, menos pérdidas que Zaragoza. ¿Por qué? Porque es más chistoso. Aquí las pérdidas son combinadas del 24,4 que del 25,2. ¿De acuerdo? Bueno, volvemos otra vez, podemos hacer sobre esto, sobre... A ver, si en lugar de sitio cristalino yo hubiera puesto cianuro de cadmio, ¿qué hubiera pasado con la esfera de temperatura y con la producción? Fijaros, las esferas con temperatura serían tan solo es 0,9, pone 0,9. Es decir, no es que pierda el 10% o el 6%, pierde el 0,9% por temperatura. ¿Por qué? Porque ese material tiene mejor comportamiento con la temperatura.
y por lo tanto las pérdidas combinadas son de tan solo 17, y por eso la producción en Bielsa con telururo de cadmio es de 1310. Más kilovatios hora por kilovatio pico, a pesar de que hay la misma radiación. Con la misma radiación, vamos a ponernos en Zaragoza, se nota menos el efecto, vamos a poner en Zaragoza para tener el dato de Zaragoza. En Zaragoza, con telururo de cadmio, la producción en vez de 1260 era 1390. ¿Por qué? Porque las pérdidas por temperatura son de el 1,8 en vez de 10 y pico. Y por lo tanto, en vez de 25 y pico, tiene unos pérdidas totales de 17,9. Fijaos entonces, esto es otra medida de eficiencia. Estamos hablando de cuántos kilovatios hora produce cada kilovatio pico. Está claro que un kilovatio pico produce distintos kilovatios hora si están en sitios con más radiación. Eso lo tenemos claro. Pero es que en sitios con la misma radiación hay paneles que producen más kilovatios hora por cada vatio puesto. ¿Por qué? Por el efecto de la temperatura. Contrapartida, la eficiencia de un panel de telururo de cadmio a lo mejor es del 10%, 12%. ¿Qué significa eso? Que tendré que poner bastante más superficie. Si la superficie no es un problema para mí, podría ser sencillo. Después tengo que tener en cuenta otra cosa. Más superficie significa también probablemente más estructuras. Y al final el ahorro no es tan evidente. Pero para que veáis ese efecto. Bueno, aquí podéis ver la producción mes a mes. Cómo cambia. Evidentemente el mes de más producción es un mes de verano, de julio, el mes de menos y diciembre. ¿Y puede ser que por la altura aumente la radiación o la función? La más activa. Sí, bueno, la irradiancia viene reflejada ya aquí, es decir, que viene reflejada aquí, no aquí. Entonces sí, es que hay un efecto de que algo disminuye, algo aumenta la irradiancia por la altura. Pero ese es donde, si estuviéramos comparando dos sitios con la misma latitud y distinta altura, lo podríamos comparar. No que estamos comparando dos sitios con distinta latitud y distinta altura. Entonces, Porque he probado en un pueblo del Pirineo y me sale más, o sea, más producción que aquí en Zaragoza. Claro, claro. Pero más producción probablemente porque hay menos pérdidas por temperatura. No porque haya más radiación. Compara la radiación. Mira la radiación. ¿Puede ser que haya menos nubes en ese pueblo del Bueno, Pirineo luego es también? otra. Es decir, la radiación que viene aquí es en teoría una radiación de base de datos en la cual no es solo la posición geométrica del Sol. Ahí está considerando que haya nubes, que separen las nubes hay, que haya nieblas por las mañanas, que haya... Ahí está considerado todo, eso es una base de datos. 1680. 1660 y en Zaragoza... No, me refiero, sí, 1690. ¿Y en el pueblo ese? 1680. Pues tiene más o menos la misma radiación que Zaragoza. Pero Y luego... encima tiene mejor temperatura, por eso produce más. Claro, pero luego la potencia son 1500, pero era 100. Claro. Ahí en Zaragoza son 1480 por día y aquí 1500. ¿Por qué? Por las pérdidas. ¿Por qué? Por las pérdidas de temperatura. Por las pérdidas. Es decir, sitios con menos radiación o radiación pueden tener más producción por tener menos reflejo. Cuando alguien me habla del performance ratio, pues que no os confunda, o sea, un sitio, o sea, una instalación, es que mi PR es del 0,8, del 80%, pues no significa que vaya a producir más. Las instalaciones de Noruega seguro que tienen mejor PR que las de España. PR tiene que ver con el porcentaje de pérdidas, pero claro, la producción no solo tiene que ver con el PR, tiene que ver con la fuente, que es la radiación. Otra cosa, en Zaragoza, ¿verdad? Estamos hablando, si queréis, con silicio cristalino, por ir a la base, y le pongo también a dos ejes. Vamos a ver lo que se gana por poner un seguidor. Si no ponía seguidor, la producción era 1260. ¿Qué pasa cuando pongo seguidor? 1660. Luego, por un sistema que si bien son, paso de 1260 a 1660. De tener esta producción, vas a tener esta otra. ¿De acuerdo?
Claro, cuando los paneles eran muy caros, lo que había que hacer era seguimiento para tener más producción con la misma inversión. Ahora los paneles son más baratos, con la misma inversión es más rentable poner más panel para subir esto hacia ahí arriba y poner seguimiento. Y además te olvidas de mantenimiento de los servicios. Bueno, pues si queréis jugar un poco con eso, luego tenéis la posibilidad de ver un poco el efecto ecológico que tiene el ponerlo integrado, pues ponerlo integrado, pues como tiene menos integrado, tiene un poco más de pérdidas. Fíjate, las pérdidas ahora van a ser del 15%. Si tú lo pones en un tejado y por dentro evacúa el calor, las pérdidas por dentro ya no son del 100, son del 15%. Por lo tanto, la producción es algo inferior. ¿Por qué? Digo, Cuando tú, la sociedad anterior era que tú tenías una estructura y unos paneles. sí. Y los paneles reciben el calor por arriba y lo evacúan por todo, ¿no? Por radiación, por convección, por todo, ¿no? Pero evacúa bastante por la parte de abajo. Si lo pones encima de un tejado, tienes unas tejas y por aquí no sale tan bien, no evacúa tan bien el calor. Por lo tanto, las temperaturas que alcanza el panel son más altas, se calienta más. Se calienta más, tiene más pérdidas, un 5% más de pérdidas. Por lo tanto, una producción en 10.260 de 1.100 euros. Fijaos qué rápido con este programita se sacan digamos, unos datos realmente fáciles, pero sobre todo, fijaos que nosotros hemos hecho unas cuentas muy simples de lo que son las mismas. Lo único que no hemos hecho nosotros es estimar las pérdidas por temperatura, insisto, lo sabéis. Bueno, como os he dicho que nos vamos un poco antes, lo dejamos aquí y nos vemos como me he dicho hoy. Sí, nos vemos el lunes que viene, ¿vale? En donde hablaremos ya de paneles, fabricantes, etc. Bueno, ¿cuántos años te ves? ¿Cuál es tu expectativa de vida? A ver si vale la pena. Si está con respecto a la expectativa de vida y me muere antes, me da igual que no estén amortiguados. Actualizaciones.